Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con Photoshop, que es el segundo programa que vamos a estar utilizando dentro del curso. Vamos a empezar con parte de lo más esencial y para empezar, pues algunos se preguntarán por qué vamos a utilizar Photoshop para poder ilustrar, ¿verdad? Si es un programa que está hecho para poder trabajar o editar fotografías. Sí, entonces Photoshop pues nos permite hacer diferentes cosas, también nos permite la posibilidad de hacer ilustraciones y hay gente que lo hace de una manera genial, solamente utilizando algunas de las herramientas y dando volúmenes o sensaciones de volumen o tridimensionalidad. Y el programa pues sí nos ofrece diferentes herramientas para poder lograrlo y también nos permite la posibilidad de poder fusionar la ilustración con fotografía, que es otro aspecto bien interesante con el que podemos lograr algunas cosas que no se logran tan fácil con Illustrator. Entonces esa sería una de las características de poder trabajar y de las facilidades que nos ofrece el programa para poder trabajar ilustración. Vamos a empezar por parte de lo más esencial. Entonces vamos a trabajar con una de las herramientas que más se utilizan en el programa, que son los pinceles. ¿Sí? Vamos a trabajar con el pincel y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una fotografía o con una imagen de referencia, porque es uno de los problemas de los que muchos se quejan. No sé qué dibujar, no sé cómo empezar a dibujar, no se me ocurre, ¿sí? Cómo empezar a hacerlo. Entonces, vamos a trabajar con una referencia para poder ir tomando un poquito de práctica, porque se van a dar cuenta que en dibujos posteriores, pues vamos a ir haciéndolo un poquito más a mano alzada. Ahorita lo vamos a empezar a trabajar en mano alzada o a mano alzada, pero se van a dar cuenta que van a requerir de un poquito de práctica, que de hecho ustedes ya la están teniendo en la parte manual que están viendo con el Big Otto. Entonces vamos a empezar con lo más elemental, que son los pinceles, ¿sí? Teniendo ya nuestra imagen de referencia, ustedes pueden darse cuenta que aquí hay una imagen con unos jarrones, es un bodegón con 3 jarrones y unas uvas. Ahí incluso aparece todavía el link, ¿verdad? De donde la descargué. La tomamos como referencia y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar a mano alzada. Para esto necesitamos tener seleccionado nuestro pincel. Vamos a modificar el pincel de acuerdo a cómo nosotros lo vamos a utilizar. Yo voy a utilizar un pincel circular definido y voy a utilizar algo que va a ser sumamente importante, que es tener la herramienta suavizar, que me aparece en el panel superior cuando yo tengo seleccionado el pincel. Entonces tengo que tener suavizar al 100% o lo más cercano al 100%, porque esto me va a ayudar a que mis líneas salgan mucho más bonitas. Mientras lo tenga menos suave o tenga menos activa o no tenga activa la opción de suavizar, las líneas me van a quedar como temblorosas, ¿verdad? Y esto va a depender también muchísimo de la práctica que ustedes tengan, porque se van a dar cuenta que a pesar de que tengan suavizar, algunas veces las líneas no van a quedar tan perfectas como ustedes quisieran. Otra de las herramientas que vamos a utilizar mucho en Photoshop son las capas. Entonces se van a dar cuenta que las capas pues las podemos ir creando al igual que en Illustrator y nos van a permitir tener un trabajo mucho más ordenado. Entonces vamos a tener aquí una capa nueva, voy a crearla. Lo ideal es ir de una vez nombrándolas. Le voy a nombrar a esta primera contorno, ¿sí? Entonces me va a servir para poder hacer todo mi contorno, que es lo que hago, e irla dibujando. Entonces voy a seleccionar mi pincel, el color que yo deseo, que en este caso va a ser negro. Ya tengo el pincel, ya tengo suavizar al 100% y lo que voy a hacer es simplemente ir redibujando. Sí, aquí no me salió tan bien. Se van a dar cuenta que para algunos la línea se va haciendo más lenta, ¿verdad? Cuando tengo activado el 100% de suavidad, se van a dar cuenta que la línea va mucho más lenta que cuando yo tengo el 0% de suavidad. ¿Sí? Entonces le van a ir agarrando ahí el ritmo al mouse. Y van a ir trabajando
todo el contorno. Pequeños espacios que me quedaron como yo quise, o repitiendo, ¿verdad? Yo puedo volver a repetir algunas líneas que quisiera que me quedaran mejor, ¿sí? Algunos trabajan con esta técnica y van trabajando, por ejemplo, con alguna opacidad, entonces les van quedando como pequeñas líneas peludas que les van dando o le aportan carácter a su ilustración, ¿sí? Entonces esa sería la primera parte, cómo hacer para poder contornear nuestras figuras utilizando simplemente el mouse, sin tener una tableta de dibujo, y utilizando la herramienta pincel. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a colorear y aplicar luces y sombras. Entonces necesito tener el contorno, y lo más fácil para poder pintarlo en este caso, pues para algunos será hacerlo también con un pincel o con la herramienta del bote de pintura, con lo que yo puedo lograr pintar bastante espacio de un solo y luego solo ir retocando luces y sombras. Entonces lo voy a hacer de esta forma para que ustedes puedan visualizar. Se hace bastante rápido y simplemente es de tener un pequeño estudio de cómo se logran las luces y las sombras. Entonces voy a seleccionar la varita mágica con W y voy a seleccionar en este caso el cuerpo del jarrón. Para ir trabajando por secciones, pues voy trabajando con capas nuevas para que sea mucho más fácil poder editarlas después si yo necesito hacer algún cambio. Y lo que voy a hacer aquí entonces es colocar un color que yo establezca. Vamos a trabajarlo en colores bastante neutros como este, y con el bote de pintura ya le añado el color. Luego regreso nuevamente a la capa de contorno si yo quiero primero pintar todo con el color base y ya luego añadir luces y sombras, o si de una vez voy a ir trabajando luces y sombras, lo puedo ir alternando. Entonces voy a trabajar mis sombras con un color mucho más oscuro. Voy a escoger esta tonalidad y me voy a ir a mi pincel. Ahora este pincel ya no lo quiero trabajar bien definido, sino que lo voy a trabajar difuso, porque eso me va a ayudar a que la sombra se mire mucho más real. Y entonces ya solo voy a ir midiendo el tamaño que yo necesito para que la sombra se cree, ¿sí? Y voy a crear aquí esta sombra. Yo la puedo hacer en la misma capa, o si yo quisiera manipularla en algún determinado momento, puedo crear una capa nueva para ir manipulándola y modificándola, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, mi luz en este caso va a pegar del lado izquierdo y la sombra entonces le corresponde manejarse de este lado, ¿sí? Aquí puedo ir trabajando, por ejemplo, con diferentes tamaños para ir generando esa pequeña sombra que quiero que se dibuje en el interior del jarrón. Por el otro lado, como voy a trabajar la luz, puedo trabajar o un color mucho más claro o irme de una vez directo al color blanco, ¿sí? Lo mismo pasaría con la sombra. Si yo quisiera una sombra más tenue, la voy a trabajar con una tonalidad de negro, ¿verdad? O una tonalidad de gris, ¿sí? En este caso, pues aquí ya pueden ver, ¿verdad? Que tengo una luz y tengo una sombra ya formada, ¿sí? Luego me voy a ir nuevamente al contorno, me voy a ir a la varita mágica y voy a seleccionar otra de las partes de mi jarrón. Aquí voy nuevamente a crear otra capa. Aquí ya no nombré la capa. Es bien importante que podamos irla nombrando, ¿verdad? Como les dije al inicio. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ponerle como nombre base. Y esto me va a servir cuando yo tenga que regresar a manipularla, y sobre todo cuando hay muchísimas capas dentro de un trabajo, de una composición, me va a servir mucho para poder irla mejorando. Luego lo que voy a hacer aquí es con el cuentagotas voy a tomar el color del centro para igualarlo y me voy a ir nuevamente a mi capa de base, me voy al botecito de pintura, le voy a añadir el color y nuevamente voy a ir seleccionando los colores que ya tenía antes seleccionados. Aquí se me fue, para poder trabajar
las luces y las sombras. Entonces me voy a trabajar aquí las sombras y me voy nuevamente con el pincel. Lo voy a hacer más pequeño porque el área es mucho más pequeña. ¿Verdad? Y ya voy trabajando allí la sombra. Y por el otro lado voy trabajando ya la luz, que esta la trabajé con blanco, entonces es mucho más sencillo de poder identificar el color. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo luces y sombras. De esta parte me falta todavía trabajar con el asa y con la parte de la boca de la botella o del jarrón, ¿sí? Entonces tengo esta parte y lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno chicos, vamos a trabajar de otra forma. En este caso, pues estamos trabajando con la misma figura que ya tenemos trabajada de la misma manera como vimos anteriormente, a mano alzada. Y en este caso la única variante va a ser cómo vamos a aplicarle luces y sombras. Vamos a trabajar con luces y sombras planas, tal y como se vería trabajado en Illustrator. Entonces para esto pues vamos a utilizar una herramienta más que sería la herramienta pluma, que funciona de la misma manera que en Illustrator, y lo que vamos a hacer es seleccionar una fracción o una parte de nuestro elemento donde queramos nosotros colocar las luces o las sombras, ¿verdad? Entonces en este caso yo voy a hacer el dibujo de donde deseo que pase mi sombra.
La tengo allí y lo que voy a hacer, en este caso puede ser que cree una nueva capa para colorear toda esta sombra o la trabajo directamente sobre lo que ya tengo seleccionado. Entonces lo voy a hacer, bueno, antes de pasarme a esto se me olvidaba ahí el primer paso, es que tengo ya seleccionado, pero como no me muestra realmente la selección, sino solo lo que ya marqué, me voy a ir a trazados y me voy a ir a una de las opciones que me aparecen en la parte de abajo, que es cargar el trazado como selección. Y entonces aquí sí ya puedo editar, ¿sí? Se me estaba brincando ese paso. Entonces ya me voy a colocar el color y le doy con control D para deseleccionar y ya tengo allí el color sobre la capa que yo deseo colorear, ¿verdad? En este caso sería la sombra y lo mismo tendría que hacer, por ejemplo, si quiero trabajar con la parte de las luces. Entonces voy a seleccionar nuevamente con la pluma y voy a trabajar mi sombra. Vamos a ver. Aquí se me fue un nodo de más. ¿Sí? Entonces aquí ya hago la forma que yo deseo. Por supuesto allá afuera pues no importa tanto que quede redondito o no. Ya seleccioné, nuevamente selecciono en trazados, ¿verdad? Para que se vuelva a una selección y lo mismo voy al bote de pintura, selecciono, coloreo, le doy control D para deseleccionar y ya tengo allí una parte con luces y con sombras, ¿verdad? Y de igual forma pues tendría que irlo coloreando en los lugares donde corresponde la luz y la sombra.